Hola mis amigos y bienvenidos. Las leyes de Kirchhoff para voltajes es un proceso para encontrar las incógnitas de un circuito, y en este caso, si es de voltajes, se hace a través de mallas, y a través del proceso o el método de Cramer encontramos nuestras incógnitas, como es I1 e I2, que son los parámetros que nos hacen falta para completar los datos de un circuito. Con estos datos y las resistencias podemos encontrar sus voltajes, las potencias, y con esto tendríamos completo el modelamiento o el comportamiento de este circuito. Vamos a utilizar un software que es Cooks, el cual es un software libre que nos permite hacer este tipo de simulaciones en DC, en AC, simulaciones para circuitos no solamente eléctricos, sino electrónicos digitales, bloques y sistemas de comunicaciones y áreas afines. El software de Cooks es muy amable y tiene una interfaz de fácil manejo, el cual lo primero que cuando abrimos ya nos presenta un lienzo, el cual debemos de grabar porque es un documento alusivo pues a lo que vamos a hacer, por ejemplo en este caso leyes de Kirchhoff de voltajes y la simulación. Le damos un nombre y ya estamos listos para crear nuestro esquemático. Para el esquemático necesitamos elementos o componentes sueltos, en la cual pues de acuerdo al esquema que teníamos allá de el circuito, teníamos de este estilo, en la cual incluía unas fuentes DC, y los podremos unir a través de este tipo de uniones, que es muy sencillo hacerlo. Y ya tenemos completo nuestro circuito, en la cual podremos pues darle los valores que él requiere. Para tener una referencia le vamos a colocar su tierra y le vamos a colocar los valores a cada uno de los elementos. En este caso tenemos que este vale 10, este R2 vale 20 y R3 vale 30. Las fuentes de alimentación, la 1 vale 10 voltios y la 2 vale 5 voltios. Ahora tenemos que colocar unas puntas de prueba. Tenemos que unir estos dos que nos quedó mal su unión, y si no, y si tenemos problemas, aquí nos sobra este pedacito, lo recortamos y listo. Ahora necesitamos unas puntas de prueba, generalmente de corriente, para poder censar y comparar a ver si los resultados son equivalentes. Entonces buscamos una sonda de prueba de corriente, la colocamos acá, la colocamos acá y la colocamos acá. Vamos a ponerle los nombres de acuerdo a las convenciones del desarrollo del circuito, que es I1, que es I2, e I3. Entonces ya tenemos
nuestro circuito con todos los valores. Ahora vamos a hacerle una simulación, vamos a decirle que queremos simularlo en DC. Y procedemos a hacer la ejecución de este simulador. No tenemos errores, está bien implementado acá en el esquemático. Como primera medida vamos a buscar cómo vamos a representar esos datos. En este caso son tabulados porque son datos puntuales. Ya tenemos la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3 y podemos tabularla, aplicar y aceptar. Entonces, si nos damos cuenta acá, miramos los datos y vemos que nuestras corrientes, tanto I2 como I1 como I2, pues tenemos los valores de acuerdo al planteamiento en la solución teórica. Ahora, vamos a encontrar o a buscar una ecuación para poderle definir los valores de nuevo de las resistencias. R1 que valía 10 como para poder utilizar ecuaciones, aplicar. R2 que vale 20, añadir. R3 que vale 30, añadir y aceptar. Entonces aquí ya tenemos nuestro conjunto de ecuaciones con los valores de las resistencias para poder evaluar las potencias. No hay una forma directa de llamar estos valores de resistencias, pero sí hay una forma directa de llamar el valor de estas corrientes, y eso lo hacemos a través de otra ecuación para evaluar las potencias a través pues de la definición de potencia, por ejemplo en 1, que es igual a la corriente I1, pero tenemos que especificarle que es corriente porque podíamos que en ese punto evaluar también el voltaje. Es corriente al cuadrado, y al cuadrado por la resistencia es la potencia. La resistencia es la resistencia 1. Le decimos aplicar. Ahora evaluamos la potencia 2, que es a través de la corriente 2 y de la resistencia 2. Añadir. Ahora lo hacemos para la resistencia 3, o sea la potencia en la resistencia 3, que es con la corriente 3 y el resistor 3. Decimos añadir y aceptar, y tenemos las ecuaciones que podemos evaluar cada una de estas potencias. Entonces el sistema de Cooks coge estos valores de estas corrientes que están acá, la I1, I2 e I3, y hay que ejecutar para que absorba esos datos. De igual manera en un tabulador los podemos colocar acá porque son datos puntuales, donde queremos evaluar o mirar cuánto vale P1, P2 y P3. Vamos a aplicar y aceptar, y ahí obtenemos nuestras potencias en cada una de las resistencias. En la resistencia 1, en la de 10 ohmios, tenemos una potencia de 1.32 vatios. En la resistencia 2, que es de 20 ohmios, tenemos 2.02 vatios. Y en la resistencia 3 tenemos una potencia de 0.062 vatios, dicho de otra manera 62 milivatios. También tomando los datos ahí del sistema y a través de la ley de Ohm podremos evaluar el voltaje en 1, y según la ley de Ohm es igual a la corriente I1 punto I por la resistencia 1. Definimos esa ecuación. Ahora para 2 es la corriente 2. En la resistencia 2 añadimos el voltaje en 3, que es la corriente en 3 por la resistencia en 3.
añadimos, aceptamos, y entonces ya tenemos cómo evaluar nuestros voltajes. Lo ejecutamos, están bien hechas las estructuras de ecuaciones. Traemos cómo presentar los datos en un tabulador. Miramos acá. Entonces fíjense aquí que también hay un B1, pero asociado a la corriente, pero queremos es la que nosotros hicimos al voltaje. B1, B2 y B3. Vamos a ordenarlas. B1, B2 y B3. Aplicar, aceptar, y ahí obtenemos ya nuestros voltajes. En la resistencia 1 hay 3.64 voltios, en la resistencia 2 6.36 y en la resistencia 3 1.36 voltios. Y con esto mostramos todos los datos referentes a este circuito de 2 mallas para las leyes de Kirchhoff, y en la cual encontramos los parámetros de corrientes, voltajes y potencias.